de tu amigo cuando tienes un tronco en el tuyo? ¿Y cómo puedes pensar en decirle a tu amigo, déjame ayudarte a sacar la astilla de tu ojo, cuando tú no puedes ver más allá del tronco que está en tu propio ojo? Hipócrita, primero quita el tronco de tu ojo, después verás lo suficientemente bien para ocuparte de la astilla en el ojo de tu amigo. No sé cuántos de ustedes se despertaron hoy diciendo, Señor, dame un defecto, por favor. Y no estoy bromeando. Creo que a veces creemos que hemos llegado a un nivel de espiritualidad que quienes son los pecadores, los que fallan son los demás. Quien necesita cambios es el cónyuge, ¿no es así? Él necesita ser transformado, cambiado, inspirado por el poder del Espíritu Santo para vivir una vida que le agrade a Dios, porque yo ya la estoy viviendo. ¿Cómo te levantaste esta mañana? En este pasaje que acabamos de leer, se nos anima a siempre estar examinando nuestra vida a la luz de la palabra de Dios y dejar de criticar o juzgar a otros o condenar a otros, que la palabra juzgar significa eso. Y cuando nosotros creemos que hemos llegado a un nivel de perfección, llegamos al punto de ir con Dios o creer que vamos con Dios, como lo hizo este religioso en Lucas 18, cuando fue prácticamente a pedir un defecto. Y lo que él hace es compararse con los ladrones, los adúlteros, los injustos y con ese cobrador de impuestos que está a su lado orando. Que de hecho ese cobrador de impuestos lo que está haciendo es pidiendo perdón. Pero él está platicando, fue al templo, pero realmente pensó que estaba platicando con Dios, pero estaba platicando consigo mismo porque Dios no estaba escuchando la oración. Es la mañana para dejar de orar así. Señor, te doy gracias porque no soy como los demás esposos. O te doy gracias porque no soy como los demás hijos, porque ellos son así. En la iglesia puede haber este espíritu farisaico o religioso, donde siempre estamos viendo cómo fallan los otros. Y al ver, lo que hacemos es condenar o juzgar. Por eso es importante recordar que estos capítulos 5, 6 y 7 de Mateo que estamos meditando están relacionados con relaciones saludables y duraderas. Porque como ciudadanos del reino estamos interactuando. Me cuentan de un hermano que iba a la iglesia, pero al terminar el servicio en el amén, él decía esta frase: huele a peligro, y se iba. Se iba de la iglesia porque él decía, si me quedo, va a haber problemas aquí. Él estaba, por un lado, en lo cierto, porque estaba en una comunidad de imperfectos, como lo son ustedes y lo soy yo. Yo puedo decirles con completa libertad, buenos días, pecadores en proceso de transformación. Así es. Si Jesús le pusiera un título a esta predicación, yo le puse pare de criticar o de juzgar, él podría haber dicho, tiren la primera piedra. Tiren la primera piedra. O sea, está bien, esta mujer ha fallado, pero ustedes van a agarrar esa piedra. Pero antes de agarrar la piedra o tirar la piedra, ¿qué van a hacer? Van a ver cómo están sus vidas. Y el que esté libre de pecado, pues que la lance.
¿Quién la lanzó? Por eso les digo, tiren la piedra o tiremos la piedra. Pero antes veamos cómo está nuestra vida. Hay una necesidad en el pueblo de Dios, en la comunidad cristiana, y esa necesidad de un ambiente seguro, donde disfrutamos el compañerismo, donde nos gozamos los unos con los otros. Pero lamentablemente hoy, principalmente a través de las redes sociales, ha habido un ataque tan constante de iglesias contra iglesias, de predicadores contra predicadores, pensando que cada uno está en lo correcto o tiene la verdad. Y ustedes estarán tentados a abrir esos espacios ahí para ver eso. O a veces el mismo púlpito lo usamos para ver que otros están mal y que nosotros estamos bien. O en el chat, ¿verdad? Si alguien escribe algo en un chat, se expone a ser criticado y a ser juzgado. O en el estudio bíblico. Y estamos constantemente tentados a ver a otros y no a ver nuestras faltas, nuestras vigas, como diría Jesús en el pasaje que acabamos de leer. Yo no sé cómo están ustedes, pero yo sí me identifico con esto. Siempre estamos pendientes de cómo falló el otro. En la Biblia hay 59 veces unos a otros. 59 veces. Perdonaos los unos a los otros. Consolaos los unos a los otros. Alentaos los unos a los otros. Y ahí, unos a otros y a otros. E incluso hay un pasaje que dice, no juzguéis los unos a los otros. Pero nosotros hemos invertido y hemos creado el número 60 y es juzgaos los unos a los otros. Pero eso ya es nuestro agregado, nuestra falta. Esto nos recuerda entonces que somos pecadores salvos en proceso de santificación. Nos ayuda a ver cómo Dios quiere que vivamos en una comunidad llena de pecadores. Porque ustedes y yo vivimos en una comunidad llena de ¿qué? De pecadores. Ustedes y yo podemos decir con completa seguridad hoy, Dios no ha terminado su trabajo en mí. Me está transformando, estoy creciendo, estoy cada día pecando menos. Así que esa es una bendición porque hierro con hierro se afila. Entonces nosotros estamos ante ese tema de no criticar, de no condenar, de no juzgar, porque eso es lo que dice la palabra de Dios, no juzguen a los demás. Y antes de entrar en detalles, hay dos cosas aquí que me llaman la atención, tanto en la historia del fariseo y el publicano como en este pasaje, dos cosas muy importantes en las relaciones sólidas. Si alguien quiere relaciones sólidas, duraderas y saludables, tiene que agregar la H de humildad. En los procesos de conflictos, de dificultades, nos va a ayudar muchísimo ser humildes. Y la otra H, ahí sí es complicada porque es la H de hipocresía. Y eso sí complica. Ustedes platican con un matrimonio, normalmente van a estar en un conflicto. Uno de ellos es santo y el otro es impuro. Uno de ellos es correcto y justo y el otro falló. Y así es la dinámica, porque falta la H de la humildad y muchas veces lo que se agrega es la H de la hipocresía. Entonces, si hay algo que el Señor detesta, rechaza, es la hipocresía y Él quiere la humildad.
Él dice que el que se humilla será exaltado, pero que el que se exalta será humillado. Entonces, tengamos cuidado, y lo que en estos pasajes Jesús está predicando contra la hipocresía, porque ese modelo religioso estaba cargado de obras, pero se hacían para ser vistos por los hombres. Los religiosos amaban los primeros lugares en las cenas. Les gustaba que los saludaran en público, que los llamaran maestros. Su motivación estaba equivocada, amaban la apariencia y el orgullo. Y eso es lo que el Señor no quiere para su comunidad. Él no quiere religiosos que están bien. Él quiere ver pecadores que están en proceso de transformación, reconociendo las faltas. Y por eso aquí en Mateo, en el verso 1 dice, no juzguen a los demás. Y cuando el rey dice no, es no. No le busquemos la vuelta. No juzguen a los demás. Esto es un mandato. En ningún momento se nos ha dado el título de jueces. Yo al estudiar esta palabra realmente no la había comprendido a profundidad. Pero cuando él está diciendo no juzguen, está diciendo en otras palabras, con los sinónimos que encontré, es no menosprecien a los demás. No condenes a alguien al tomar una decisión después del juicio. Cuando juzgamos, estamos ya dando un veredicto. En otras palabras o en términos legales, estamos dictando sentencia. Cuando los abogados están hablando en los términos que dicen, ya dictó sentencia, así es la expresión. Quiere decir que el juez ya juzgó, ya condenó. Y cuando en la relación de hermanos estamos juzgando, estamos condenando, estamos dictando sentencia. O sea, tú estás mal. Por eso es importante que antes de dictar sentencia, ¿qué vamos a hacer? Vernos cómo estamos. Porque con ese mismo criterio, dice el pasaje, vamos a ser evaluados. Déjenme contarles esta historia en la Biblia. Cuando Natán llega con David, Dios lo manda y le dice, mira, tienes que ir con mi siervo porque mi siervo no reconoce su pecado, así que necesita un profeta que le hable. Llega Natán y le cuenta la historia, que ya algunos la han escuchado, de alguien que recibió una visita de un amigo, pero no quiso matar ningún cordero de los suyos, sino que fue a quitarle la corderita, que era como una hija, como uno de los perros hoy en día, que son como hijos, porque dice que dormía con la corderita. Era como una hija. Pero este hombre se la fue a quitar y se comieron, hicieron el churrasco con la corderita del amigo. Pero dice que cuando David escuchó la historia, dice que él se puso furioso. Y lo primero que David dijo fue, ese hombre es digno de muerte. Wow. Debe pagar 4 veces. Wow, ¿por qué no tuvo misericordia? Está emitiendo un juicio, está condenando. Pero aquí viene la espada de la palabra a través de Natán y le dice, ese hombre eres tú. Eso nos anima a no juzgar a los demás, porque esa mujer o ese hombre eres tú. Porque ¿saben lo que pasa? Que nos cuesta y nos enoja que otros pequen de manera diferente a la nuestra. ¿No es así? Sí, simplemente es un pecado diferente.
pero eso nos enfurece. Y esta analogía en estos versos del verso 3 al 5, lo que está marcando es un contraste entre paja y viga, entre una basurita y un tronco, como dice esta versión. Y lo que está pasando en esta analogía es que el Señor nos está orillando para que nosotros tiremos la primera piedra, pero antes de tirarla nos evaluemos cómo estamos. ¿Cómo está mi vida? En esta analogía vemos que cuando juzgamos sin vernos a nosotros mismos, no hay esperanza de cambio para nosotros. Pero si tú cada mañana le pides al Señor un defecto, ¿qué vas a cambiar si sos perfecto? Señor, dame un defecto, por favor. No hay esperanza de cambio. Por eso es que cuando hay un problema entre padres e hijos o entre esposos, si uno de ellos está haciendo las cosas a su manera de ver, en la perfección, no hay esperanza de cambio. Yo estoy bien. Quien está mal es mi esposa o mi esposo. Y cuando juzgamos sin evaluarnos, nos dañamos. Porque la figura dice, ¿cómo te atreves a decirle a alguien que le vas a sacar la basurita de su ojo si no puedes ver bien porque tienes una gran viga? ¿Acaso no te está dando cuenta lo que está diciendo el Señor? ¿No te estás dando cuenta que tienes pecados o pecados grandes que tienes que trabajar primero? Cuando nosotros empezamos a exigir a nuestros hijos cosas que nosotros no hacemos, los estamos provocando a ira. Porque estamos tratando de sacar la paja que está en el ojo de nuestro hijo, pero no nos damos cuenta que nosotros estamos igual o peor. Y ahí es donde nos dañamos, nos golpeamos como comunidad de creyentes. Así que en ningún momento Dios nos pone como jueces. Y Él enfoca aquí en el verso 5 el problema. Y se nos anima a abandonar lo que llamamos hipocresía. Y esto tiene que ver con no ser auténticos. Si hay algo que resalta en la formación de Timoteo, es la fe no fingida de su mamá y su abuela. Porque lo que hacían la mamá y la abuela al enseñarle a Timoteo, lo vivían en su casa. Y cuando nosotros vivimos en un ambiente de religiosidad, decimos a nuestros hijos que hagan las cosas, pero nosotros no las hacemos. Y eso es fuerte, ya aplicando todo esto. El problema de la iglesia que hoy en día, de nosotros somos la iglesia, tú eres la iglesia, es que tenemos entonces problemas con la hipocresía. ¿Y qué significa hipocresía? Es tener dos caras. Es comportarte de una manera aquí y comportarte de otra manera en tu casa. Eso no es ser auténtico. Y si hay alguien que ve eso, son los adolescentes. No pensemos que vamos a engañar a un adolescente, porque ellos tienen radares, están observando, están viendo su celular, pero no están oyendo la conversación entre los papás. Dos caras. Esta palabra significa actuar bajo una máscara. Esta palabra significa decir una cosa y hacer otra. Por eso es que Jesús les decía en la instrucción a sus discípulos, miren, hagan todo lo que le dicen los fariseos. Háganlo, está bien, pero no hagan lo que ellos hacen, porque ellos dicen cosas que no hacen. Eso tiene que ver con amar la apariencia. Amar la apariencia. Recuerdo en una oportunidad, yo decía, esta es la esposa, pues
perdón, este es el esposo más amoroso que yo he visto, ¿verdad? En un tiempo de café en la iglesia. Atento, sirviendo el café, dando palabras de cariño. Y decía, wow, este sí nos la está poniendo alta, ¿verdad? Porque a veces los varones nos levantamos y dejamos la esposa por ahí y nos vamos a tomar el café. No nos importa si se queda sin champurrada, porque nosotros estamos ahí. Tenemos unos amigos de Honduras y ellos siempre, la esposa está tratando de alcanzarlo a él. Y siempre que él iba adelante, porque él iba adelante, decía, Pedro, Pedro, espérame, Pedro. Así. Y él se paraba, porque era la manera en que le decía, caminemos juntos. Pero eso es lo que estamos aquí viendo, el que tenemos que dejar de amar la apariencia. Entonces recuerdo que en la tarde recibí una llamada para atender ese problema en la casa de este matrimonio, porque él golpeaba a su esposa y la maltrataba. Entonces decía, pero hace unas horas estuvimos tomando el café, pero era el esposo más amoroso y ahora está siendo el esposo más violento. ¿Por qué? Porque amamos la apariencia. Tú puedes estar enojada, ahí gritando, pero llama el pastor y ¿cómo le respondes? Hermano, Dios le bendiga, ¿verdad? Gracias por llamar. Y cuelgas y sigamos pues. Eso se llama amar la apariencia. Ese es el problema que había aquí. Entonces, cuando alguien peca, solo ve que está pecando de manera diferente a ti. Y lo que el Señor dice aquí es que saques tu viga. ¿Y qué significa sacar tu viga? Lo que Él está diciendo, haz tu lista de las cosas que tienes que trabajar en tu vida. Haz tu lista. Y en el grupo de voluntarios hoy les hacía esa pregunta y les decía esto: ¿cuál es el área débil en sus vidas que tienen que trabajar? Y hasta les contaba la historia que ustedes la saben, pero se la voy a volver a contar, ¿verdad? De 3 hermanos hablando de sus áreas débiles. El primero dice, es que yo tengo problemas con la mentira. Wow. ¿Y tú? Pues a mí me gusta robar. Y ni saben que tengo la cartera del pastor. La dejó ahí y yo la tengo. Pero dinos tú, le dicen al tercero, ¿cuál es tu área débil, tu problema de pecado? Y él no quería decir, pero dinos, nosotros ya te dijimos. Está bien, es que a mí me gusta y me encanta contar todo. Y ahorita le voy a decir al pastor que tú tenés su cartera. Porque sí hay áreas débiles que tratar. Y ninguno de nosotros puede decir que no tiene algo que trabajar en su propia vida. Y para eso entonces hay que pedir perdón y reconocer que tú eres pecador, salvo en proceso de santificación. Pecador, salvo en proceso de santificación. Por eso les decía, pónganse ese rótulo aquí enfrente o atrás. Ten paciencia conmigo, porque Dios no ha terminado su trabajo en mí. Pero saben, me llama la atención porque cuando les conté la historia de David, que él no quería reconocer su pecado, pero a través del profeta fue exhortado. Me llama la atención como en el Salmo 32, 38 y 51, él va con Dios. Y en el 51 del 10 al 12 le dice lo siguiente: crea en mí un corazón limpio, oh Dios. No me había dado cuenta por un año que mi corazón estaba contaminado por adulterio y asesinato. Pero ahora que vino el profeta y me puso con toda la claridad mi pecado, yo te pido una cosa:
haz de mí o pon en mí un corazón puro y limpio y un espíritu recto delante de mí, que yo haga las cosas como a ti te agradan. Renuévame, tráeme el gozo de la salvación de nuevo. Pero me llama la atención porque él agrega después de esa confesión, dice, entonces enseñaré a los pecadores tus caminos. Ahora sí voy a poder ayudar a otros, Señor, porque he trabajado mis vidas. Te pido perdón. Entonces voy a enseñar a los pecadores tu camino. Tenemos que aplicar gracia en la iglesia. El amor. Aún si vamos a decir la verdad, debemos hacerlo en amor. Debemos perdonar a otros como el Señor nos ha perdonado. Debemos considerar a otros sin juzgarlos. Y cuando hablo de aplicar la gracia, es que muchas veces se nos olvida que como pecadores hemos sido perdonados. Y Jesús cuenta esa historia para conectar este hilo también que hemos estado llevando. Llegamos a la presencia del rey porque tenemos una deuda, pero el rey es movido a misericordia y nos perdona o le perdona la deuda a esta persona que fue en la historia. Pero al salir de allí se encuentra con alguien que le debía a él, el que fue perdonado. ¿Y qué hace? Lo toma del cuello, le exige, lo mete a la cárcel. Y el rey escucha la historia de que él no fue misericordioso ni perdonó. Pero Jesús cuenta esa historia para decirnos hoy a través de su palabra que tú y yo somos pecadores perdonados por la gracia de Dios, y esa gracia se va a ver en las relaciones interpersonales. Cuando tú no juzgas a otros, cuando tú no condenas a otros, cuando tú no eres juez, porque nunca se te ha dado ese papel de juez en tu hogar, ni en la iglesia, ni en las redes, ni en el trabajo. Dios te llama a amar. Y cuando tú aplicas el papel de juez, lo que vas a hacer en tu hogar es provocar a ira a tus hijos. O cuando aplicas el papel de juez en la iglesia, lo que vas a hacer es romper la relación entre hermanos. Porque la iglesia debe ser el lugar más seguro que existe. En este lugar no debe haber bullying. Suficiente bullying tienen los niños y los jóvenes en el colegio para que vengan acá y también les hagamos bullying. Por eso enseña a tus hijos a amar, a perdonar, a considerar. Porque los niños van a decir en la iglesia, que de hecho algunos todavía le llaman colegio. Creen que el domingo vienen al colegio, pero está bien. Pero es el lugar, el colegio donde hay amor. Y quiero conectar esto con la Santa Cena, porque probablemente tú has estado en ese problema de siempre estar juzgando, criticando, pero hoy somos llamados a celebrar la vida cristiana victoriosa a través de Cristo y de ese sacrificio que hoy en simbolismo tenemos. Y podrías estarte preguntando hoy, como dijo Pablo en Romanos capítulo 7, que a veces hemos escuchado que se usa como una excusa para pecar. Él se hace una pregunta: ¿quién me librará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Podríamos conectar: ¿quién me va a librar de este control que tiene el que siempre estoy criticando o juzgando o condenando a otros? O si no es ese pecado, pues otro: mentira, robo, aquellas cosas que Dios no aprueba. Dice Pablo: ¿y cómo me libro de eso? Porque a veces hago lo que no quiero hacer, y a veces no hago lo que tengo que hacer. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo lo hago? Y quiero invitarte al recordar esta
Santa Cena, el sacrificio, es que sí se puede. Pablo se pregunta: ¿quién me va a librar de esta vida dominada por el pecado? Y él mismo se responde en el capítulo 8: Cristo. Cristo, sí hay esperanza. No importa si ese hábito que tienes te ha dominado por 10, 15 años. Tú eres libre en Cristo. Cada vez que pecas es porque decides pecar o quieres pecar, no porque no tienes la capacidad. Y por eso hay 3 cosas que quiero resumir de Romanos capítulo 8. Porque si has fallado, yo quiero recordarte que en Cristo, en el Señor, no hay más condenación. Y se usa la misma palabra que Jesús, condenación, aquí para criticar o para juzgar, que se usó en Mateo 7. No hay más condenación. O sea, nadie te puede juzgar, nadie te puede criticar, nadie te puede condenar, nadie, no hay más condenación, porque estás en Cristo. Es la primera. Si tú has fallado, si tú has pecado y pides perdón, yo puedo afirmar, según la palabra de Dios, que no hay más condenación. Y aquí en Romanos 8 dice: tienes el poder del Espíritu Santo para vencer. Ese poder que te da libertad y te da la victoria sobre el pecado. Y hay una cosa más aquí en Romanos 8. Dice: el pecado no tiene más poder sobre ti. O sea, no solo no hay más condenación, tengo el poder del Espíritu Santo y el pecado no tiene más poder sobre mí. Por eso hoy, al comer el pan y tomar la copa, podemos afirmar con completa seguridad que somos más que vencedores en Cristo Jesús sobre el pecado. Más que vencedores, porque el pecado ya no tiene más poder sobre nosotros. Pero entonces, antes de comer el pan y tomar la copa, ¿por qué no le pedimos al Señor como lo hizo David? Crea, oh Dios, un corazón limpio. Crea un corazón limpio. Y mejor voy a leer todo el pasaje. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Que sea nuestra oración esta mañana. Puestos de pie. Todos tienen el pan y la copa allí en sus manos. Y yo voy a leer estos pasajes, estos versos. Desde el 9 dice: no sigas mirando mis pecados, quita la mancha de mi culpa. Qué interesante, ¿verdad? No sigas mirando mis pecados. ¿Por qué no le dices al Señor ahí: no sigas mirando mis pecados, quita la mancha de mi culpa? Yo he fallado, Señor. No quiero ver a los demás, yo quiero verme a mí mismo. Y esta mañana, antes de comer el pan, estoy examinando mi vida, porque la palabra dice, puede decírselo en esta oración ahí en 1 Corintios 11, que no comamos del pan ni tomemos de la copa indignamente. Y por eso quiero decirte en esta mañana: Dios, crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí. Purifícame, Señor, perdóname, lávame. Dice el verso 11 en la oración que él hace: no me expulses de tu presencia y no me quites tu Santo Espíritu. Verso 12: restaura en mí la alegría de tu salvación. Si hemos pecado, si hemos fallado,
El pecado nos ha quitado el gozo. Y Él está diciendo: restaura en mí la alegría, el gozo de la salvación. Y haz, miren qué hermoso, ahí sigue orando, y haz que esté dispuesto a obedecerte, a hacer lo que te agrada a ti, a renunciar a todo que a ti te ofende. Y aquí viene la parte que Jesús usó ahí en Mateo 7. Entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano cuando hayas sacado tu viga. Entonces Él dice aquí en el verso 13: entonces enseñaré a los rebeldes tus caminos y ellos se volverán a ti. Entonces daré un buen testimonio y le diré a las personas que Jehová restaura, que Dios perdona, que en Dios hay consuelo, que en Dios hay esperanza, porque ya he trabajado en mis vigas. Es lo que está diciendo el salmista. Por eso, Señor, dame un corazón puro, te pido perdón, purifícame, vuelve mis pecados tan negros como el carbón en blanca lana, vuélvelos como la nieve, porque en ti encuentro misericordia, perdón y gracia, y la podré dar también a otros. Dile al Señor hoy: como el pan dignamente en tu presencia, pidiéndote perdón. Comamos. Antes de tomar la copa, quiero hacer una última aplicación.